Buenas tardes, profesores y compañeros presentes. En este video presentaremos un caso clínico de neumonía adquirida en la comunidad, donde hablaremos tanto de la fisiopatología de la enfermedad como los exámenes y evaluaciones realizadas, hasta el plan de intervención final planteado. Ahora bien, ¿qué es la neumonía adquirida en la comunidad? La NAC es una enfermedad respiratoria aguda de origen infeccioso que compromete el parenquima pulmonar, ocasionada por la invasión de microorganismos patógenos como lo son los virus, las bacterias, hongos y parásitos, algunos de ellos mencionados en la imagen. En cuanto a la epidemiología, esta patología ocasiona importante morbilidad y mortalidad de la población adulta, determinando un elevado índice de hospitalizaciones y uso de recursos sanitarios, especialmente en el adulto mayor con enfermedades preexistentes. La incidencia anual del NAC en el adulto fluctúa entre 1,07 y 1,2 casos por cada 1.000 personas al año, elevándose en el adulto mayor de 65 años a 12,7 a 15,3 casos por cada 1.000 personas al año. El estudio de carga global de enfermedad del año 2010 reportó que las infecciones del tracto respiratorio inferior, incluyendo la neumonía, constituyen la cuarta causa de muerte en el mundo, después de la cardiopatía isquémica, y son la segunda causa determinante de años de vida potencial perdidos de la población. En el mecanismo de acción de la neumonía, encontramos que esta patología actúa ingresando una partícula infecciosa al pulmón, en donde los mecanismos de defensa inmunológicos del mismo, que incluyen las barreras anatómicas y mecánicas como los fagocitos, fallan, ya sea por una alteración de la defensa o por la llegada excesiva de gérmenes que sobrepasan la capacidad normal, aumentando de esta forma la susceptibilidad a infecciones, ingresando finalmente la partícula principalmente al tracto respiratorio inferior y produciendo infección del parenquima pulmonar con proliferación del organismo a nivel alveolar. Anamnesis próxima. Usuario de iniciales AB de 42 años de edad, con domicilio en la ciudad de Santiago y con antecedentes de VIH en fase 2, llega al servicio de urgencias refiriendo que hace una semana presenta tos productiva que ha ido en aumento. Además, presenta fiebre, disnea y se encuentra desaturando, taquicárdico y con dolor torácico. En urgencias, en un manejo inicial, se le administra oxigenoterapia a través de una mascarilla Venturi. Luego es derivado a medicina, donde se le realiza la exploración física. El usuario se encuentra vigil, orientado en tiempo y espacio. Se le realiza una serie de exámenes que arrojan una insuficiencia respiratoria parcial, por lo que se decide hospitalización e ingreso a UTI con diagnóstico de neumonía para manejo y tratamiento. En la historia clínica del usuario encontramos a un usuario de sexo masculino de 45 años de edad, separado y obrero de construcción. En los antecedentes mórbidos presenta VIH en fase 2, en los medicamentos toma profilaxis con cotrimoxazol, en sus hábitos es un fumador ocasional, juega tenis 2 veces por semana y no consume drogas ni alcohol. Y en sus antecedentes sociales y personales es separado, como mencioné anteriormente, vive solo y comparte frecuentemente con sus amigos. Los signos vitales de ingreso: podemos ver al usuario con una frecuencia cardíaca elevada de 130 latidos por minuto, una presión arterial de 85,60, lo que se veía bastante baja, una frecuencia respiratoria de 30, una temperatura de 38,5 con un cuadro febril y una saturación de oxígeno de 84%, por lo que se encontraba bastante desaturado. En los exámenes médicos se le realizó una radiografía de tórax antero-posterior y lateral, en la cual se observaron infiltrados alveolares basales bilaterales con un mayor predominio en el hemitórax derecho, sumado esto también a una gasometría arterial. El usuario presentaba insuficiencia respiratoria parcial, con una presión parcial de oxígeno de 58 miligramos de mercurio y una presión parcial de dióxido de carbono de 44 miligramos de mercurio. También se realizó un hemograma, debido a que este examen nos va a ayudar a recabar información sobre el tipo de neumonía y su gravedad. Luego de la realización de estos resultados, se decidió una hospitalización a su ingreso a UTI con diagnóstico de neumonía para un manejo y tratamiento. El tratamiento farmacológico fue trimetoprima, sulfametaxazol, corticoides y dapsona. Esto se le administró al ingreso del servicio de urgencia. El diagnóstico médico del usuario, en cuanto al primero, fue insuficiencia respiratoria aguda por una neumonía, neumocitis girovesi, y el secundario fue el VIH. Estos signos vitales se tomaron el segundo día de hospitalización, en donde encontramos una frecuencia cardíaca de 65 latidos por minuto, que bajó bastante los 130 que teníamos al comienzo de la evaluación, una presión arterial de 110,70, una frecuencia respiratoria de 25,
una temperatura de 36,5, al comienzo lo habíamos ingresado con 38,5 y una saturación de oxígeno de 93%, que el usuario había mostrado en el ingreso 84%, por lo tanto subió un poco la saturación de oxígeno. A continuación podemos ver lo que se halló al momento de auscultar y percutir al usuario. Presentó murmullo pulmonar disminuido, estertores crepitantes bivasales y presentaba también al momento tos húmeda productiva y en la percusión matidez. Para la evaluación cognitiva y de conciencia se utilizó la escala de Klausburg, donde obtuvo 14 puntos en total, 3 en la apertura ocular al estímulo verbal, 5 en la respuesta verbal orientada y 6 puntos en la respuesta motora que obedece a órdenes, que es lo que califica como un trauma leve. En la escala de evaluación funcional se utilizó el índice de CAT con una clasificación de D, ya que se encontraba dependiente al bañarse, vestirse y movilidad. Y para la funcionalidad, movilidad y transiciones se utilizó la escala de FCC-IQ, donde obtuvo en giro 6 puntos, sin asistencia física pero requería de uso de baranda. En transferencia supino-sedente 4 puntos, con asistencia mínima. Transferencia sedente bípedo 4 puntos igualmente, y para mantenerse a borde de cama obtuvo 7 puntos. Y para la evaluación de la marcha se utilizó el test de marcha 6 minutos, donde obtuvo 450 metros de recorrido. Se realizó la evaluación articular, donde se utilizó la escala de MRS, donde obtuvo 4 puntos. Se clasifica como buena, ya que los movimientos los realizó completo contra la gravedad y resistencia mínima. También en la evaluación de la marcha y equilibrio se utilizó la escala de Tinetti, donde obtuvo una puntuación general de 25 puntos, lo que significa un menor riesgo de caída. Y en la escala funcional se utilizó la fuerza prensil de manos, donde en su mano hábil derecha obtuvo 42 newtons, en su mano izquierda 32 newtons, lo cual se clasifica como regular. Esta es una prueba de alta sensibilidad y especificidad para la detección de complicaciones, ya sea de estado nutricional, como por ejemplo el riesgo cardiovascular. Se utilizó la evaluación de la movilidad funcional en UCI en el usuario, el cual obtuvo 2 puntos, lo que significa moderada, ya que requería de una fuerza externa para lograr sentarse. En evaluación de dependencia kinesiológica, en actividad el usuario presentaba limitado sedente borde de cama, por lo cual obtuvo 3 puntos. En movilidad presentaba asistencia moderada según la clasificación SIP, 2 puntos. En función respiratoria presentaba deficiencia moderada grave, ya que está utilizando oxigenoterapia 3 de la naricera. Y movilización de secreciones obtuvo 1 punto, que tenía un cuadro secretor que permeabiliza la vía aérea con asistencia leve, sumando un total de 8 puntos, lo cual requiere una demanda alta de clasificación de cada 2, lo cual requiere entre 2 a 3 sesiones de visita al kinesiólogo. Diagnóstico kinesiológico. Usuario de iniciales AB, 45 años de edad, sexo masculino, con antecedentes VIH, cursando una insuficiencia respiratoria aguda en el contexto de neumonía, neumocitis, giroesi. El lugar provoca una alteración en la estructura del parénquima pulmonar a nivel de bronquio y alveolo, produciendo difusión del intercambio gaseoso y de la permeabilidad de la vía aérea. Además, el usuario presenta una pérdida de la fuerza muscular, generando una limitación en sus actividades básicas e instrumentales como dormir, bañarse, caminar larga distancia, y lo restringe en su participación social y laboral. Dentro de los factores personales, el usuario no cuenta con apoyo familiar, pero se mantiene con buen estado de ánimo, cooperador e incentivado con la terapia de rehabilitación. Respecto a los factores ambientales, se identifica como negativo la calefacción utilizada en el hogar, estufa a leña y también su contexto laboral. Nuestros objetivos son: el objetivo general, prevenir las complicaciones del reposo en cama, evitando las disfunciones musculoesqueléticas y respiratorias. Nuestro primer objetivo específico es mejorar el intercambio gaseoso, ya que la evaluación en la osimetría está disminuido la saturometría pulsátil de oxígeno. Nuestro segundo objetivo es facilitar la permeabilidad de la vía aérea. Nuestro usuario en la auscultación se escuchó ruido agregado, roncos bivasales, y la movilización oportuna por las complicaciones que puede tener el usuario por el tiempo que lleva hospitalizado.
En la frecuencia cardíaca, el usuario tiene 65 latidos por minuto, está normocárdico. La literatura dice que no debería moverse al usuario cuando presenta una bradicardia, que es menor a 40, o una taquicardia mayor a 130 latidos por minuto. En la presión arterial media, el usuario tiende a generar hipotensión, tiene una PAN de 83.3 miligramos. En la literatura dice que no debería mover al usuario menor a 60 milímetros de mercurio de presión arterial, donde generaría una hipotensión y el usuario podría desmayarse o presentar alguna caída. En temperatura, el usuario tiende a generar 37 grados Celsius. El usuario, como tiene la neumonía, puede presentar esta fiebre debido a la infección, donde a los 38 grados Celsius no debería realizarse terapia motora, y las contraindicaciones menor a 36 o mayor a 38 grados Celsius, donde menor a 36 hipotermia y mayor es fiebre. La frecuencia respiratoria taquipnea de 25 respiraciones por minuto. La literatura dice que no debería realizarse terapia cuando sobrepasa los 40 respiraciones por minuto. Está con una saturimetría 93%, con una FiO2 ambiental, donde las contraindicaciones dice que no debería realizarse terapia a menor de 90% de la FiO2. Y por último, la fatiga, que el usuario puede presentar fatigas por los días que está hospitalizado, asociado a nuestro usuario inmunodeprimido. Verifica los signos vitales, que es importante. En nuestro plan de intervención, lo principal va a ser la oxigenoterapia de bajo flujo, específicamente la naricera. 5 litros por minuto con una FiO2 del 40% para mejorar el intercambio gaseoso, ya que nuestro usuario tiene disminuida la saturometría. Nuestra segunda intervención va a ser a través de las técnicas kinésicas instrumentales, la espirometría incentivada y a capela, y manual, la expiración lenta asistida para mejorar la permeabilidad de la vía aérea, ya que nuestro usuario presenta en la auscultación roncovivaciales. En nuestras primeras sesiones va a hacer la deambulación para empezar que el usuario empieza a mantener y mejorar la fuerza y una adaptabilidad al movimiento, que van a ser nuestras primeras sesiones con una carga 3 en la escala de Borg, donde es un esfuerzo moderado, para luego las sesiones siguientes en un ciclogómetro para extremidad inferior y superior, que va a través también a establecerse con una carga 3 de esfuerzo moderado, ya que nuestro usuario necesita una adaptabilidad por el tiempo que estuvo hospitalizado. Y una consejería para el cese del tabaquismo, que es importante que lo deje, ya que no le ayuda a su enfermedad, tanto a la neumonía como a su VIH. El abordaje de un equipo multidisciplinario para nuestro usuario es fundamental, ya que nuestro usuario no es ordenado con sus medicamentos, no tiene un apoyo familiar, vive solo, presenta una enfermedad que es muy discriminatoria en nuestro país. Entonces, ayudarlo psicológicamente sería bueno, orientarlo en su problema con el tabaquismo y en su desorden, que puede ayudarse a través de un psicólogo. La enfermera orientarle cómo debe tomarse los medicamentos, cómo le conviene el buen uso de sus medicamentos para su enfermedad. La psicóloga para que pueda ayudarse a dejar de fumar. Y nosotros a darle el apoyo que no presenta de sus padres. Eso es muy importante, el apoyo psicológico, para que se recupere más rápido. A modo de conclusión, el NAC es una patología que compromete el parénquima pulmonar, en donde se pueden presentar distintos síntomas y que puede ser muy perjudicial, sobre todo si es
un usuario inmunodeprimido. Además del tratamiento médico como kinesiólogo, debemos facilitar la ventilación alveolar, donde se pueden aplicar distintas técnicas kinésicas respiratorias, las cuales favorecen el transporte de secreciones bronquiales de la vía aérea y facilitan el reclutamiento alveolar. Acá le mostramos la referencia en donde sacamos nuestra información. Nuestro equipo de trabajo fue Catalina Concha, Ailén Zambrano, Gonzalo Aguayo y que les habla Alejandro Badilla. Espero que les haya gustado nuestra presentación y antemano muchas gracias.